Digital codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento, y estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizá TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Hoy Mariano Carreras, ausente de Conaviso, regresará la próxima semana. Tenemos mucho para compartir en estos 60 minutos de periodismo regional con 3 invitados, y quien nos acompaña en este primer bloque es el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes siempre. Un gusto estar acá. Bueno, Gonzalo, varios temas para consultarte. Uno de esos tiene que ver con una reunión a la que fueron convocados por el gobernador de la provincia, intendentes y presidentes comunales del PJ, que no había trascendido, que se realizó hace algunos días, pero que se difundió en las últimas horas. ¿Cómo surgió esto? Sí, nos juntamos a comer un asado. Nos juntamos, estuvo el gobernador Puyaro con su secretario Cándido. Y bueno, estuvimos ahí el intendente de Puerto Alvear, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, que era el anfitrión, Berti, que es intendente de Villa Constitución, Julián Viñati, presidente comunal de Arteaga, y yo. Presidentes comunales e intendentes del sur, podríamos decir, así que bueno, estuvimos hablando de todo un poco en general, mucho de política, un poco de gestión, obviamente de cosas que nos vinculan, pero sobre todo de política. Era un asado que había quedado pendiente, postergado, siempre en algún cruce decíamos que nos íbamos a juntar a comer un asado y se postergaba por X motivo. Entonces bueno, se dio y fue una charla muy amena, muy política. Ir a descomprimir, que sea un ambiente distendido. Sí, fue totalmente no protocolar, no institucional. 2 meses atrás, 3 meses y un poquito más, porque fue en enero, por ahí habíamos tenido una reunión bien institucional con el gobernador, y éramos 11 intendentes y presidentes comunales, todos del Partido Justicialista, de toda la provincia. Y nos habíamos juntado en la sede de gobierno de Rosario. Y bueno, hacía muy poco que arrancaba él con su gobierno y le planteamos ciertas dudas y que teníamos miedo de veíamos algunas señales de que había cierta discriminación contra nuestras comunas y municipios. Él nos dijo de que íbamos a tener una línea directa para que eso no ocurra. Y bueno, esta reunión un tiempo después fue, ya te digo, un poco menos formal. Incluso cumplía 40 años el secretario de Puyaro, Cándido. Así que bueno, fue también un festejo, claro, de sus 40 años. Y bueno, aprovechamos para hablar cosas de gestión. Aprovechamos, viste que está el tema, estaba Carlitos de Grandi, que es el intendente de Puerto San Martín, y está estaba justo en el escenario el tema de la tasa que le cobran a los camiones, y que el gobierno provincial había salido a hablar de que le interesaba, como muchas comunas y municipios que cobraban esa tasa no mantenían los caminos de acceso a los puertos. Era una caja que la provincia estaba viendo de cómo apropiarse. Claro. Entonces, bueno, se habló de eso. Quedó en claro de que no iba a ser para todos iguales, o sea que había comunas y municipios que sí invertían y otras que no lo hacían.
Y después, bueno, hicimos un paneo en forma general con la relación con el gobierno nacional, la relación del gobierno provincial con nosotros. Siempre es interesante para nosotros ver la visión del gobernador en el escenario político actual, que de por sí, tengo que decir, consideramos un escenario político actual raro. Claro. Por el presidente que tenemos, por la metodología que está implementando. No deja de ser o sea, todo el mundo lo decimos, es un formato disruptivo. Es impredecible. Es impredecible. Entonces, y también, bueno, preocupados, y en eso totalmente de acuerdo, más allá de que nosotros estamos en un espectro político, estamos enfrentados, pero en veredas opuestas, ¿no? Pero preocupados con esto creo que hay una nueva grieta, y en eso coincidíamos, que quizás se está haciendo difusa la grieta que era kirchnerismo-antikirchnerismo. Sí. Hoy no sé si eso me parece que está quedando, por ahí la quieren reflotar, porque a alguno les sirve, pero está quedando a un costado. Hoy la grieta es política, antipolítica. Esa es la grieta. Entonces, bueno, lo que hablábamos de que, lógicamente, hay una grieta antipolítica, porque la política en los últimos años no dio resultado, hemos sido... En respuestas básicas, no, digamos. Claro, no hemos solucionado los problemas de la gente y encima, bueno, puntualmente de nuestro espacio, teníamos en los últimos 4 años el gobierno nacional y el gobierno provincial, y realmente no fueron dos buenos gobiernos. Estamos pagando esas consecuencias. Así que bueno, hablando y también de la necesidad de empezar a generar algo nuevo en Santa Fe en este espectro político. Podemos estar enfrentados, pero tenemos que tener algunos puntos de coincidencia y trabajar juntos. Obviamente no estamos hablando de lo electoral, estamos hablando de ciertas pautas. Digo, como tomando como ejemplo lo que ha sido Córdoba durante un montón de tiempo. ¿Cómo sería esto? A ver, que me quedo pensando. Y con me parece que hay ciertos temas que tenemos que estar más allá de quien esté transitoriamente en el gobierno provincial, tenemos que tener ciertas coincidencias, y una de las coincidencias es todo lo que aporta la provincia de Santa Fe, claro, al Tesoro Nacional, al Gobierno Nacional, y lo poco que vuelve. Claro. En eso me parece que si no nos ponemos de acuerdo en eso, no nos ponemos, claro, de acuerdo absolutamente en nada. Y me parece que de estas charlas pueden surgir algo interesante. Más allá de los líos que tenemos cada uno en su frente, en su lugar político, nosotros tenemos grandes despioles, para no decir despelotes, porque realmente está todo atomizado, hemos recibido unos masazos, unos tsunamis electorales, y ellos, desde el lado del gobernador, llegaron a un gobierno con un frente muy amplio, un frente de frente en el que hay aguas y aceites. Sí, y que no quedó, digamos, en el triunfo electoral, sino que se trasladó después a un gabinete con esas características. Cosa que no pasó con el gobierno de Perotti, Gonzalo. No, Perotti llegó con un intento de frente, pero después puso funcionarios de su confianza, funcionarios avanzados en edad, conservadores, que venían en muchos casos del gobierno de Jorge Obey, y cerró las puertas. Yo creo que este gobierno, creo que es indudable que es un gobierno joven y un gobierno que el gobernador respetó a todos los integrantes de su frente. Como decís vos, creo que las consecuencias de nuestro gobierno, del gobierno de Omar Perotti, fue que faltó mucha política. Y faltó mucho consenso y faltó mucho diálogo, se encerraron dinosaurios con funcionarios que habían sido funcionarios de Obey, funcionarios de Reutemann, con otra generación, con una dinámica, todos con problemas, todos con serios problemas de próstata, me imagino, que eran todos hombres, la mayoría hombres, gente de edad muy avanzada, y no se habló de política. Pero fue un gobierno austero, eso sí, pero también queda demostrado
que la austeridad, como quiso aplicarla Omar Perotti, lo que uno palpó como periodista, percibió como ciudadano, es que el Estado no funcionó. Mira, el Estado no funcionó y vos fíjate, y lo raro y las vueltas, cómo no funcionó el Estado. A ver, el gobernador, cuando llega Omar Perotti al gobierno provincial, ¿por qué llega? Llega por problemas con la inseguridad que tenía Lifchin. Exacto. Con un mal ministro de Seguridad que no le había podido, que era Maximiliano Puyaro, un mal ministro de Seguridad que no había podido resolver esos problemas, le hace perder las elecciones a ese frente. Llega Omar Perotti prometiendo paz y orden, cosa que no se cumplió, cosa que no se compró ni una bala durante 4 años de gobierno, en donde todo era austeridad. Entonces, eso le causó perder las elecciones con un gobernador que no había sido un buen ministro de Seguridad, pero que con muchos conocimientos en la parte de seguridad. Entonces, bueno, esto es lo raro que tiene, pero digo, desde nuestro espacio es innegable que faltó mucha política, mucha apertura. A ver, 3 intendentes y 2 presidentes comunales nos juntamos a comer un asado con Maximiliano Puyaro, gobernador radical del Frente de Frente. Nunca lo pudimos hacer con Perotti. Jamás. A Perotti lo veías rodeado de 10 personas que parecían patobica y con la secretaria que si hablaba 2 palabras te lo sacaba de al lado porque tenía que cumplir con su agenda. Hubo un distanciamiento... ¿No los recibía los presidentes comunales ni a los intendentes? No, nos recibió muy pocas veces en una forma así muy institucional y para escucharlo hablar como le hablaba a todo el mundo, nunca hubo un ida y vuelta en donde podamos llegar a aportar. Y presidentes comunales e intendentes en definitiva, podemos con todas las fallas, todos los errores, pero somos los primeros sensores, la relación, la vinculación que tenemos con el vecino, con la vecina de nuestra localidad, no la tienen otros actores políticos, no la tienen. Entonces, bueno, creo que es el déficit. Muchas comunas, no podemos negar, tenemos muchas obras que nosotros en María Teresa, por ejemplo... Sí, pero hoy en día, Gonzalo, hoy en día es una condición básica y simple. Hasta un gobernador que no haya terminado el jardín de infantes hace obras públicas. Exacto. Digamos, o sea, si un gobierno no hace obras públicas, para que ese gobierno, digamos, sí, uno ya como ciudadano pone la vara un poco más arriba que eso. Sí, sí. Pretende otras cosas. Tal cual, pretende otra cosa, imagínate, tanto los ciudadanos como todos los dirigentes, los actores políticos. Y nosotros tuvimos esa falla. Llegamos con un peronismo unido y el peronismo se destruyó. Y entonces había personas, monjes negros ahí adentro que le bajaban el pulgar a uno, al otro, que desgraciadamente no sé por qué no siguieron escribiendo libros que no han comprado nadie, pero tendrían que haber seguido escribiendo libros, entonces no molestaban. Y entonces o sea, querer hacer política con el látigo, mostrando castigos, eso no existe. Si alguna vez existió, está mal, no existe. Hoy creo que la política es eso, es el diálogo, la apertura y charlar muchísimo de las problemáticas que tiene la sociedad. ¿Pensás que a raíz de esta reunión que decís y lo que estás comentando va a cambiar ese planteo histórico que cuando era gobernador Lifchi los presidentes comunales e intendentes justicialistas decían no discriminan, cuando era Perotti los radicales y socialistas decían no discriminan? ¿Pensás que se va a romper con eso? ¿Está dando algunas señales? ¿Hay que esperar algunos meses? Mirá, yo creo que puede haber... ¿Nos sentimos discriminados? Vemos que hay alguna, pero me parece que se puede llegar a ordenar. Me parece que hay muchos que son más papistas que el Papa. Me parece que hay muchos funcionarios intermedios, hay muchos ministros o secretarios, subsecretarios, directores que son más papistas que el Papa. Sí. Que tienen ahí que él lo planteó también en estos términos cuando estábamos charlando, o sea, la guerra terminó, la guerra hablando se entiende, figuradamente, la guerra terminó.
Entonces, y bueno, lo que vemos positivo es que él planteaba, dice, a mí me vienen compañeros, bueno, no serían compañeros en el caso, claro, correligionarios serían en el caso de ellos, dice, pero vienen y me plantean, no, porque a Lozada, Carolina, que esto, que el otro. Y claro, lo trataba de narcotraficante, de esto, dice, la guerra ya pasó, la hermana está trabajando con nosotros, su espacio político tiene un lugar en este gobierno, pero creo que hay varios senadores, ministros, secretarios, subsecretarios. Sí, acá en el caso del departamento General López, sí, perdón, vos ves a la senadora que va y donde es el gobierno justicialista, se reúne con el representante de la minoría, el candidato de la oposición. Una falta de respeto institucional, va, no sé, puntualmente hablo por María Teresa, se reúne con un club, se reúne con una biblioteca, ni siquiera avisa, una falta de respeto institucional. Mismo, no hay ningún problema, a mí me llaman las instituciones y dicen, va a venir la senadora, sáquenle lo que puedan. Sáquenle lo que puedan. ¿Qué necesitan ustedes? Pídanselo. No hay ningún problema. Pero digo, hay una cuestión institucional. Y creo que de alguna forma, que es lo que hablábamos en esa mesa, me parece que algunos de estos que son más papistas que el Papa son como estos japoneses que terminó la Segunda Guerra Mundial y estaban en la jungla, y entonces guardados, y ellos seguían con la guerra. Entonces le decían, che, se terminó la guerra hace dos años. Pero no, seguían como es, ellos seguían en un estado bélico permanente. Bueno, a mí me parece que en definitiva eso no debería ocurrir. Sería el beneficio de la duda. Hoy está ocurriendo. Esperemos que con esta reunión, se lo trasladamos, esperemos que deje de pasar eso. ¿Hiciste planteos formalmente de alguna obra, algún proyecto que se puede llegar a ejecutar en María Teresa con aportes de la provincia? Ninguno de los, salvo que se habló del caso puntual de todos los puertos, Puerto San Martín, de General Lagos, de San Lorenzo, Timbúes, hablamos de ese tema. Ninguno habló de una cuestión particular o de situaciones, hablamos de política y en forma general. Y a mí me parece muy productivo porque en la reunión anterior, que habíamos ido 11 intendentes y presidentes comunales en representación de todo el resto de los presidentes comunales e intendentes, en esa reunión la sentí salí con un gusto amargo, porque cada uno hablaba de su cordón cuneta, de su cuadra asfaltada, fue muy individualista. Me pareció en ese momento que la mesa nos había quedado grande. Sinceramente. Entonces, son reuniones para no plantear cordón cuneta, sino plantear otras cosas. Para plantear otras cosas. Cortita, te la dejo porque ya tenemos que cerrar. Ahora termina el bloque, salís del estudio y te vas a cruzar seguramente con Bruno Tadía, concejal de Ciudad Futura en Venado Tuerto. ¿Está la posibilidad de un laburo en conjunto regional desde algunos sectores del PJ con Ciudad Futura? Sí, a mí me parece ya en Rosario eso funcionó y funcionó muy bien. Se estuvo a punto de ganar en esa unión, se estuvo a punto de ganar la intendencia. Sí, mirá, justamente con Bruno me voy a juntar y Florencia, los dos concejales de Ciudad Futura, nos vamos a juntar el viernes en María Teresa porque estamos organizando junto con diputados, con Lucila Del Ponti, estamos organizando esta discriminación que hay con las localidades que tenemos cooperativas eléctricas. O sea, hay un montón de subsidios que le corresponden a los usuarios de la EPE, pero no son trasladados a la cooperativa. Me parece que hay un montón de localidades que tienen cooperativas y así que nos vamos a juntar con eso. A mí me parece, obviamente, que tenemos que trabajar en conjunto con Ciudad Futura y con mucho más que tiene que ser. Tenemos que abrirnos, no cerrarnos. Gonzalo, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Pausa comercial, 10 minutos, volvemos con más.
Billetera Anfac, la billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y crea tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac, tu billetera favorita. Disfrutá, cosechá y pagá el viaje que querés con el fruto de tu trabajo. Ahora podés financiar tus viajes en valor soja o trigo y terminar de pagarlo en hasta 3 cosechas. Somos Coaeco Turismo. Consulta en tu cooperativa amiga, CDC de ACA o en coaeco.com. Porque cuando yo era chica, te comprabas el medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre. Pero ahora no, mi amor. Ahora elegís el pan que vos querés. Con más semilla, con menos semilla, con tantas delicadezas. Y después te venís a buscar el fiambre que ya está todo cortadito. Nada de tener que esperar la máquina con la... Ay, como me encanta con la máquina de cortar fiambre. Pero esto es una maravilla. De a 100, de a 200. Mira que divino el huevo. Ay, me encanta. Una delicadeza. Decime si no es una obra. Un Picasso. El Picasso del fiambrín. Me encanta. Tenemos lo que buscas todos los días en Supermercado Beltrán. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20-30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con Billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, @dulcemaniafirmat, para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontranos en nuestra dirección de Córdoba 845, Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583 03462 156 76 916. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate, nos visita Bruno Tadía, concejal de Ciudad Futura en Venado Tuerto. Bruno, ¿cómo andás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una especie de puente entre el bloque anterior y este, cuando le preguntábamos a Gonzalo Goyechea si de acá al futuro o al corto plazo, digamos, está la posibilidad de un trabajo en conjunto con distintos espacios del justicialismo o del progresismo, digamos, dentro de lo amplio que es el movimiento peronista. Sí, nosotros estamos con la intención de construir espacios amplios que puedan construir nuevos horizontes, nuevas formas de hacer la política. Yo creo que hubo una enseñanza con lo que pasó a nivel nacional, que determinadas formas ya quedaron viejas, determinados verticalismos, determinado hermetismo de la política, determinada disociación entre la clase política y la sociedad hace que tengamos lo que tengamos y que evidentemente parte del sistema político tiene que resetearse. Y en eso que nosotros también andamos, en tratar de construir puentes con todos aquellos espacios que tengan determinados principios en torno a la justicia, en torno a la igualdad, en torno a la inclusión, pero romper aquellos sellos o esa cuestión tan dura de qué organización sos vos, de qué espacio sos vos, sino más bien saber que hoy hay que construir espacios amplios y priorizar la práctica por sobre el discurso. Por eso, por ejemplo, con Gonzalo dijimos, tenemos un conflicto con las cooperativas. Bueno, pensemos una práctica en conjunto. Creo que lo electoral tiene que ser lo último. Lo primero es transitar un camino que en la búsqueda de ese camino, de ese recorrido, y poder conquistando cosas para nuestro pueblo. Con todos aquellos actores que quieran recorrer o caminar ese camino, lo haremos. Lo que hay que evitar es arrancar por el camino inverso. ¿Cuál sería el filtro, digamos? No, a ver, acá me parece que el filtro... Hasta acá sí, esto no, digamos. No, a ver, yo creo que el trabajo un poco te le hace el propio filtro, en el sentido de ¿quién realmente quiere construir
un espacio genuino, al servicio de la gente, sin egoísmos, con generosidad política, entendiendo que primero están los objetivos, que es mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, que está totalmente empobrecido. ¿Quién tiene ganas de trabajar por ese proyecto? Y yo creo que ahí el filtro es muy importante porque lamentablemente la política, en gran parte de su quehacer o de su construcción, prioriza siempre o arranca primero por candidaturas, cargos, privilegios, beneficios y demás. Todo eso tiene que estar afuera y en el camino de la construcción cotidiana yo creo que ahí realmente queda lo genuino. Por eso me parece que en definitiva el proyecto tiene que ser un proyecto de construcción colectiva y ahí van a ingresar todos los que realmente quieran eso. Mencionabas recién el tema de cooperativas de electricidad al sur de la provincia, el tema de las tarifas, bueno, fue uno de los temas o el tema más importante de los últimos 10 días en Venado Tuerto, planteos que realizaron ustedes del bloque con el objetivo de eliminar algunos ítems de la factura para que sea más bajo el precio y con un fuerte cruce con el oficialismo del gobierno de Venado Tuerto. ¿Cuáles son los planteos puntuales que realizaron, Bruno? A ver, lo que está pasando con el tema de la luz es brutal para el bolsillo del venadense. Un aumento del 300% está llegando a la factura. Y todos sabemos que ninguna paritaria, pero ni se le acerca a ese número, así que realmente en términos de costos es muy grosero. ¿Y cómo está compuesto este aumento? Por un traslado de nación, por quita de subsidios de una política nacional, y por lo que es la audiencia pública de la EPE. Llega ese 300% de Venado Tuerto, entonces la cooperativa lo que hace es trasladar ese mismo 300% al usuario, al consumidor. Entonces lo que nosotros planteamos es, hagamos los reclamos nación, pensemos una política compensatoria desde provincia y también tengamos un esquema de intervención desde lo local. Y la respuesta y el cruce con el oficialismo fue porque a provincia no hay que sugerirle nada, exigirle nada, porque está tareado con otros problemas, lo cual nos parece que es una responsabilidad nuestra ir a exigirle a la provincia los fondos de compensación históricamente prometidos a las cooperativas, que es lo que decía hace un ratito Gonzalo, y veamos qué se puede hacer desde lo local. No puede ser que de lo local digan, bueno, sobre la producción y distribución no tenemos injerencia, sobre los costos no tenemos injerencia, sobre el mundo de lo social no tenemos injerencia sobre lo que es este tema. Pasemos al próximo. Nosotros en esa discusión o con esa dinámica política no queremos trabajar. A ver, si el venadense se está empobreciendo, si el venadense tiene que elegir entre pagar la luz o comer, si algunas pymes tienen que elegir entre abrir la persiana o pagar la luz, ¿cómo no va a ser una discusión del Consejo Municipal? Y la respuesta del oficialismo, bueno, este tema no se toca. Así que bueno, pensemos cuál es el campo de injerencia desde lo local. Y hay un campo de injerencia. ¿En qué sentido? Primero, protocolos de corte. Generemos los consensos con la empresa, en este caso la cooperativa, para que no se le quite el medidor a nadie por falta de pago. Segundo, una política para contener a todo lo que son los sectores socioeconómicos, tarifa social y luz segura. Pensionados, jubilados, sectores socioeconómicos vulnerables que no van a poder pagar, acompañamiento del Estado, que la falta de dinero hoy no sea vivir a la oscura o que se te retire el medidor. Y tercero, la composición de la factura. Sobre la composición de la factura hay injerencia municipal. ¿En qué sentido? Hay 6 puntos de canon que paga la cooperativa al municipio, entre 6 y 7 puntos que es alumbrado público y dependencias municipales, y 3,4 que es la ordenanza 5507/22, que es para comprar nuevo alumbrado público e ir haciendo la política de alumbrado que tiene el municipio. En la sumatoria hay casi 15 puntos locales. Entonces lo que nosotros planteamos, la discusión es, de última no derogamos nada, de última no cerremos nada, pero sí suspendamos momentáneamente, en este contexto de crisis, en este contexto de caída de la actividad económica, en este contexto de recesión. Bueno, la respuesta que tuvimos desde el Estado local es, estos puntos no se tocan, estos puntos el municipio lo necesita para el quehacer normal o el desenvolvimiento normal del municipio, pero tampoco quieren hacer el reclamo a provincia. Entonces caemos en la claudicación o en el pesimismo de desde lo local nada y de lo provincial nada. Entonces, ¿qué? Trasladarle todo a la gente. Juan Ignacio Pellegrini, el presidente del Consejo, que bueno, forma parte de la estructura del oficialismo, dijo que si se aprueban estas iniciativas, estas ordenanzas, lo que se va a lograr es bajar poquísimo la tarifa en el vecino y que no va a haber plan de iluminación, de alumbrados públicos, de plazas, de nuevos lugares, de nuevas cuadras en la ciudad, si es que entra en vigencia esto. Falso y por una cuestión matemática básica. A ver, una factura que te está llegando arriba de 100.000 pesos, si estamos hablando que podemos tocar casi 10 puntos, estamos hablando de más de 10.000 pesos. El otro día, de hecho, en la discusión nos dijo, pero hoy el oficialismo nos decía 10.000, 15.000, 20.000 pesos no es plata. Bueno, me parece que la clase política está viviendo
no está palpando la situación socioeconómica. Preguntar a un jubilado, a un pensionado, o a la clase media incluso, si 15.000 pesos no es plata. Si cada uno de los servicios le podríamos bajar 10.000, 15.000 pesos, si no termina contribuyendo. Pasa que determinados políticos terminan tomando decisiones en una situación de privilegio, donde tienen el salario de concejal, tienen una empresa, tienen un estudio privado, entonces en ese contexto 15.000, 20.000 pesos realmente parece muy poco. Y aparte, esta situación de si suspendemos esto, la ciudad prácticamente entra en crisis y se derrumba, me parece un tanto exagerado, aparte que estábamos diciendo la suspensión provisoria o momentánea por un periodo de tiempo, que pueden ser 90 días, que pueden ser 180 días. Hay gente auspiciosa en torno a lo que está sucediendo en el contexto nacional que dicen, estamos una vez corta, ya llega el rebote, bueno, esperemos ese rebote. Yo la verdad no soy auspicioso con la política nacional, pero bueno, prorroguémoslo por 90 días o 180 días y después vemos. Bueno, evidentemente el oficialismo no quiere intervenir en esta situación, lo cual nuestra pregunta era, ¿y qué vamos a hacer de lo local? Claro. Porque si no le podemos solicitar nada al presidente, si no podemos ir a reclamar en colectivo a la provincia y desde lo local no se puede hacer absolutamente nada, estamos en un estado de indefensión e impotencia absoluta, donde al vecino lo único que le podemos decir, te entiendo pero no te puedo ayudar, te entiendo pero no tengo una sola herramienta para poder facilitártela. Bueno, la política no puede rendirse tan fácil cuando el problema es tan grande. ¿La provincia qué puede hacer? ¿O la EPE en su defecto? Mira, varias cuestiones. Hay una que es histórica, que estuvimos reclamándola hoy en el Consejo y que seguramente con Gonzalo y con varios presidentes comunales más y con la Federación de Cooperativas en la medida de lo posible vamos a ir a reclamar a la Cámara de Diputados y Senadores, que es el Tesoro Provincial financia a la EPE y financia a Aguas Santafesinas. Exacto. No financia a las cooperativas. Por lo tanto, el venadense paga su servicio de luz, paga su servicio de agua, pero también con ingresos brutos o con patentes, por ejemplo, termina subsidiando el agua de Rosario, de Santa Fe Capital y de todas aquellas localidades, de todas aquellas localidades donde no tienen provisión de servicio cooperativa. Esta discusión es una deuda histórica porque es una injusticia tributaria y es una injusticia espacial, donde no reconoce bandería política porque todos se han quejado de esto, incluso viendo el archivo y recuperando antecedentes, que es lo que hoy charlábamos en el Consejo. En su momento, senador Enrico presentó un proyecto de un fondo de compensación para la cooperativa eléctrica. Y en su momento, el actual gobernador, en su momento diputado, Maximiliano Puyaro, presentó un proyecto de un fondo de compensación para obras sanitarias. Es decir, la necesidad de luchar por las cooperativas y por las ciudades y comunas que no está ni EPE ni ASA es algo transversal al sistema político. Nosotros cuando estuvieron los primeros aumentos del año, que fue en enero o febrero en relación a obras sanitarias, dijimos ¿por qué no vamos por el fondo de compensación? Algo histórico que incluso propusieron ustedes y nos dijeron que ahora no. Dejó de ser prioritario, dejó de ser urgente. Entonces parece que hay determinadas deudas que no quieren ser saldadas. Bueno, yo creo que eso sí puede ser trabajado anticipándonos los próximos aumentos, porque con estos niveles inflacionarios, seguramente en el caso de Venado, pero de cualquier lugar que nos estén escuchando y tenga cooperativas, en 4 o 5 meses haya que hacer audiencias públicas para pedir nuevos aumentos. Entonces, si no empezamos en la construcción de esas políticas públicas provinciales para poder anticiparnos al problema, vamos a llegar nuevamente al próximo aumento sin herramientas desde lo local. En el fondo de compensación, ahí hay 2 claras herramientas que en nuestro bloque, sin tener diputados, vamos a confeccionar las leyes. Estamos en diálogo con algunos diputados y las vamos a ir a presentar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Y después hay cuestiones tal vez menores, que no es una política pública, pero que podrían ayudar, como por ejemplo la EPE le está dando facilidades de pago a muchas entidades de bien público para que puedan pagar en cuotas y demás, entonces esas entidades pueden trasladarle los mismos beneficios a sus usuarios. A la cooperativa de Venado Tuerto no. Entonces, la cooperativa de Venado Tuerto recibe un aumento del 300, le tiene que trasladar un aumento de 300 al usuario. No sé por qué la EPE no flexibiliza eso, como lo hizo con otras localidades, o con otros entes, mejor dicho, con la cooperativa de Venado Tuerto. Entonces yo creo que hay acciones que podrían llevarse ahora para tratar de tirar un paliativo, un centro, un puente en este contexto de crisis, y después medidas, sí, más estructurales, que sea corregir una desigualdad histórica y una asimetría territorial que caracteriza a la provincia de Santa Fe en relación a por qué el gobierno provincial interviene, subsidia y genera tarifas más accesibles en determinadas localidades y no en otras. ¿Hay temor en el corto plazo que un comerciante se le haga realmente impagable la factura de electricidad?
el corto plazo ya llegó. A ver, nos estuvimos juntando con industriales. Sí, porque hubo momentos que... Con industriales y con comerciales. El sector gastronómico, por ejemplo, decía, nos están llegando facturas arriba de $1.000.000. Claro. No lo podemos pagar. Y están yendo a las cooperativas a hacer convenios de pago, a pedir por favor. Sí, el tema que no es algo coyuntural, digamos. No, claro. Para quedarse, Entonces, decir, digamos, claro, ese es el tema. En 2 meses la situación va a ser la misma, incluso tal vez con un aumento más. La verdad que es muy crítico, pero kiosquitos, almaceneros que nos dicen pago 150.000 de alquiler y 500.000 de luz. Es inviable. Y bueno, y la cuestión residencial también. Entonces, la verdad que al corto plazo es muy malo todo lo que se ve en un contexto de caída de la actividad económica, porque si vos pensás un tarifazo y un ajuste de estas características con expansión económica, claro, más o menos generar un equilibrio donde gano y pierdo a la vez. Pero con caída de la actividad económica, con aumento del desempleo, con paritarias planchadas, la política nacional y provincial es triplicar tarifas. Y nosotros en lo local decimos, hagamos algo al respecto, exijamos algo, generemos una política compensatoria, una política paliativa, y la respuesta que encontramos de la política es, no hay que tomar cartas en el asunto, que el vecino haga lo suficiente para pagar. Y me parece que cuando la política le echa toda la culpa al vecino o le tira toda la responsabilidad al vecino, está quitándose de su lugar de centralidad, que es tratar de gestionar el bien común o tratar de intervenir sobre el bienestar general. Hoy hay un montón de gente que la está pasando mal y de la política se le dice mala suerte. Fábricas o pymes que van a cerrar y de la política local le decimos no tenemos herramientas. Bueno, construyámosla, inventámosla o vayámosla a reclamar a quien corresponde, pero no podemos estar en este lugar pasivo donde la gente la pasa mal y la política lo único que hace es estar de brazos cruzados, donde por ejemplo hay asambleas públicas, hubo movilizaciones, hay encuentros convocando a los políticos por lo menos para que le expliquen lo que está pasando, y la respuesta de la inmensa mayoría del arco político es no ir, no dar la cara, porque tal vez la gente se enoja. Bueno, parece que es una respuesta bastante cobarde, que no está a la altura de las circunstancias y los tiempos que corren, que es dar al máximo y asumir la mayor cantidad de responsabilidades para encontrar respuestas. ¿Qué cambió en los últimos meses en Ciudad Futura o en el oficialismo de Venado Tuerto, que se transformaron en común cruces fuertes políticos en los medios de comunicación, en el propio Consejo, cosa que no había sido así en los 2 primeros años tuyos como concejal? A ver, varias cuestiones. Me parece que cambió un poco la composición de la política local, donde el oficialismo, tal vez por una elección muy exitosa, refrendada, está actuando bajo lógicas muy preponderantes y muy egoístas, donde nuestra voz todo el tiempo fue ninguneada los últimos 2 años, y yo creo que ahora el escenario cambia, donde Ciudad Futura vuelve a salir segundo en una elección legislativa, tiene una concejala que es Florencia Giacometti, salimos segundo también en la elección ejecutiva, y decididamente somos la fuerza opositora y la segunda fuerza de la ciudad, haciendo que el oficialismo tenga mucha menos intención de conversar con nosotros, tal vez por especulación política, y en nuestro lugar determinadas cuestiones que antes el oficialismo no quería dar el debate, ahora estamos decididos a obligarlos a dar el debate, porque son espacios de discusión donde uno no puede estar todo el tiempo cintureando qué se discute, qué no, solo se tratan mis temas y los temas de los demás no. De nuestra fuerza política es, la ciudadanía nos eligió para ser el espacio de Contralor, nos eligió para hacer la oposición y nos eligió para ser la segunda fuerza de la ciudad, y vamos a cumplir con ese mandato popular, exigiéndole al municipio, a la provincia o a quien corresponda todo lo que necesita nuestra ciudad. Bruno, gracias por visitarnos, muy amable. A vos por el espacio. Bruno Tadía, concejal de Ciudad Futura, nos visitó en Mesa Redonda Debate. En un ratito nada más charlamos sobre cárcel sí, cárcel no y la historia del proyecto para la localidad de Melincue. Pausa comercial, ya volvemos. ¿Estás listo para vivir aventuras inolvidables en los rincones más asombrosos del planeta? Súmate a nuestras salidas especiales acompañadas desde Argentina y descubrí los destinos más increíbles del mundo. Disfruta al máximo cada momento, cada paisaje y cada cultura. Somos Cobaeco Turismo. Consulta en tu cooperativa amiga, Agencia de la Segunda o en cobaeco.com. Billetera Anfac, la billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y crea tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR.
Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas ANFAC. Billetera ANFAC. Tu billetera favorita. En Iserhogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de Firmat y sucursales de Bombal, Vigand, Carreras, Chañar Ladeado, Corral de Bustos y Caferata. Iserhogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20-30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, @dulcemaniafirmat, para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845, Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Fútbol, cine, entretenimiento, todo en la más alta calidad. Pampacom, la mejor conexión es con vos. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Último bloque de Mesa Redonda de Debate. Nos visita el presidente comunal mandato cumplido de la localidad de Melincue, Andrés Acheto. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mauro? Gracias por la invitación. Tanto tiempo. Periodo 2017-2019, estuviste a cargo de la comuna con varios frentes importantes, se venía una inundación importante, pero al mismo tiempo el proyecto de la construcción de una cárcel, ya dejar de ser el CAIDIA para pasar a depender del servicio penitenciario, impulsado por el senador de entonces, Lisandro Enrico, que desembocó en prácticamente un levantamiento de gran parte de la sociedad. Bueno, ahora no sé si una especie de déjà vu, pero el tema se instala nuevamente, ya con Enrico como ministro de Obras Públicas y con Maximiliano Puyaro, hombre del sur también, como gobernador. Sí, realmente nosotros cuando ingresamos a la gestión pública el elemento más importante que teníamos era, como vos mencionaste, la inundación. Eso llevaba, te diría, no 24, 25 horas al día porque era algo importantísimo. Conforme se fueron calmando las aguas de la laguna, se comenzaron a agitar otras aguas que eran precisamente esto de transformar la alcaidía en una penitenciaría. Y ahí creo que hay que diferenciar dos aguas, haciendo referencia. Por un lado, el diagnóstico de situación de la alcaidía. Yo comparto ampliamente en su momento con el senador Lisandro Enrico el diagnóstico de situación. Yo siempre fui médico de la localidad, después pasé a ser médico de la Agencia de Investigación Criminal, es decir que me desempeñé mucho tiempo dentro de la propia alcaidía y las condiciones de la alcaidía dan para que esté cerrada, pero hace mucho tiempo. Sí. Esto está claro y me parece que negar esa realidad... Es imposible que una persona se resociabilice adentro. Eso,
realmente no es para resociabilizar a nadie y es un espacio donde no solo se puede generar mayor violencia, sino no están las condiciones mínimas. Yo he revisado reclusos en el piso, porque no teníamos una camilla o un espacio como la gente. Es decir que esa primera parte, que es el diagnóstico de situación, lo compartí siempre en lo absoluto con el senador Enrico y creo que era el correcto. Quizás después el tratamiento, si parafraseamos un poco la profesión de la medicina, ahí era donde surgían distintas voces. Y una de esas voces es, que es la que se me acerca a mí como presidente comunal, un grupo de vecinos, el famoso grupo de autoconvocados del No a la Cárcel, planteándome que en realidad lo que se sospechaba era que no iba a ser una alcaidía y que se trasladaba. Contextualicemos que la alcaidía de Melincue está en el centro de la localidad, al lado de la iglesia, enfrente de la plaza y al lado de la escuela primaria y antes al lado de un jardín de infante. Es decir, que no podía estar en peor lugar. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Y era el tema de sacar esa alcaidía y llevarla a algún otro, relocalizarla dentro de la propia comunidad. Cuando se comienza a hablar ya de una unidad penitenciaria y de traer mucho más gente, la alcaidía, para que la gente nos entienda, es una reclusión de detenidos que no tienen condena todavía, que es transitorio, y el monto que tuvo Melincue, máximo creo que fue de 150 internos. Acá estamos hablando de penitenciarías de hasta 3.000 internos. Es decir, que la infraestructura debería ser mucho mayor. Y ahí es donde no se logra poner de acuerdo la comunidad con la parte política, y es donde empiezan los roces. Que creo realmente que de ninguna de las dos partes hubo mala voluntad. Yo creo que las dos partes querían lo mejor, pero tengo una firme teoría que no hubo un buen entendimiento. Eso lleva a que... ¿Cuál era el temor que te manifestaban los vecinos? Los vecinos manifestaban el temor de que Melincue estaba intentando salir de la peor crisis hídrica de su historia, y relacionar Melincue con una penitenciaría de alta o de máxima seguridad no era lo más lógico. El miedo a los familiares de los reclusos, el miedo a que los reclusos salieran de la comunidad y se instalaran una vez que salían de la penitenciaría, y que eso iba a cambiar un poco la demografía de la localidad. Por eso, y ahí radica la idea de una legislación para ordenar un poco lo que es el territorio local. Melincue carecía en el momento en que yo asumo la gestión, de un ordenamiento territorial. ¿Qué es esto? Es decir, bueno, esta mesa es parte de nuestro distrito, nosotros vamos a decidir poner en el norte el área fabril, en el sur el área deportiva y de laguna, y en el oeste poner... algo recreativo. Exactamente. Digamos, sí. Entonces, ¿cuál era el tema? Melincue está denominado sitio Ramsar, que es una denominación internacional, que podríamos decir que es un premio debido a la biodiversidad. Es como cuando uno escucha el patrimonio para la humanidad de la UNESCO, que algún sitio es declarado patrimonio para la humanidad. Esto es algo parecido desde la biodiversidad. Eso hace que geográficamente dentro del distrito Melincue haya áreas que son más sensibles, donde uno tendría que cuidar todas las acciones que pretende realizar. Casualmente, el terreno que habría sido comprado para la instalación de la alcaidía estaba precisamente dentro de ese sitio Ramsar, y tenía dos elementos en contra. Uno, precisamente caer dentro del distrito en el sitio Ramsar, cuando el distrito tiene otras áreas que no son sitio Ramsar, y por otro lado que el área era inundable. De hecho, tuvo de medio metro a un metro cuando rebalsa el canal Sanurbano. El área de la inundabilidad hoy lo podríamos discutir, porque al haberse realizado el alteo del canal Sanurbano, ya esa área debería ser no inundable. Sabemos que siempre esto depende de la naturaleza, pero al haber hecho esa obra, que era sumamente importante, que se había licitado durante el final de nuestra gestión, que después durante el gobierno de Omar Perotti se tira abajo, pero se vuelve a replantear y finalmente se termina, una pequeña obra, pero que era muy importante para la localidad. Entonces, esos eran los dos puntos en contra que se veía desde el ordenamiento territorial. Hay un planteo, hablamos con la gente del No a la Cárcel, con el centro económico, que en los pueblos chicos el centro económico tiene mucho peso, y con la ayuda que tenía el centro económico de parte de ADESA. Y se plantea precisamente tratar de hablar de esta reorganización o de este ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque precisamente ese sector del pueblo, que hoy es campo, es el sector que más creció desde el punto de vista del sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque precisamente el sector del casino era el sector inundable. Entonces cualquiera que venía y quería comprar un terreno en Melincue lo compraba en Sanurbano.
porque está 1 o 2 metros más arriba, porque no tiene problemas de inundación. Entonces, cuando uno piensa, cuando fue el momento de gestar la ordenanza, uno tiene que pensar siempre para un ordenamiento territorial en 50 años para arriba. Sí, sí, seguro. Entonces, hoy quedamos con la alcaidía en el medio del pueblo. O sea, la ordenanza marca que no se puede instalar ahí la cárcel. Porque lo define. Tiene fuerza de ley una ordenanza. Claro, porque es la manera de legislar que tienen las comunas. Pero no es una cuestión antojadiza o en contra de nadie, porque me parece que acá no se trata de ir en contra ni del pueblo de Melincué, ni del senador departamental en ese momento, sino de ser lógicos. Cuando yo digo siempre, cuando algo es lógico, no implica una gran discusión, porque es muy práctico. ¿Cuál era el tema ahí? Que nosotros creíamos que con el devenir del crecimiento demográfico, esa penitenciaria iba a terminar incluida dentro de 30, 20, 50 años dentro del ejido urbano. Como pasó en Junín casi, digamos. Porque hacia ahí va a crecer el pueblo, porque no puede crecer hacia otro lado. Todas las grandes ciudades, a Firmat le está pasando, que están tratando de buscar. Entonces nosotros que teníamos todo por hacer, todo por diseñar, lo que hicimos con esa ordenanza no fue prohibición, fue reubicación, por decirlo de alguna manera, y plantear esto. Bueno, si vamos a construir algo que sabemos que como es modular se puede seguir agregando, y hoy puede arrancar con 100, mañana tener 500 y terminar con 10.000, por decirlo de alguna manera, entonces, ¿qué mejor que hacerlo en un territorio donde no tenga la posibilidad de un crecimiento demográfico? Y sí, ahí yo hice un poco de nexo entre la política, sería lo que sería el Senado, y la localidad para buscar otras opciones. Por ahí no todo lo podemos dirimir en blanco y negro. Claro. Entonces, un gris que habíamos encontrado durante la gestión, que yo lo propuse en obras públicas, era el sector de Durán, donde está la escuela de Durán, que tengo entendido que sigue siendo patrimonio del Ministerio de Educación, y si era necesario avanzar sobre el monte, que ya no era patrimonio de Melincué, pero sí era de Miguel Torre. Entonces eso se podía conciliar con las comunas de Melincué y de Miguel Torre y hacer algo en conjunto. Si es que esta obra de la penitenciaría podía traer algún beneficio, como podría ser un gas natural, un aumento en una planta de ósmosis inversa. Es decir, si estamos hablando de 3.000 reclusos, como un término medio, sabemos que tanto la eliminación de las excretas, como la provisión de agua potable, como los servicios de salud, deben estar preparados. Esto no es algo que nosotros ponemos en cualquier lugar y que queda aislado del mundo. También la accesibilidad. Y otra de las cosas que se me planteaban desde el Grupo No a la Cárcel, a ver, si la ciudad judicial se va a construir en Venado, y está bien que así sea, porque la demografía y la estadística te indica que la mayor cantidad de los casos de delitos se producen en las grandes ciudades, ¿por qué en la penitenciaría no poner la mitad de camino entre Firmat y Venado, por la 33, o entre Venado y Rufino, para que también los familiares de los reclusos pudieran tener una mayor accesibilidad? Recordemos que nosotros por la vía de la Ruta 90 prácticamente no tenemos líneas de colectivos. Entonces eso también era un elemento muy interesante como desafío para generar un proyecto mejor y no solamente el oponerse por oponerse. Y también reivindicaron grupos de vecinos que decidieron participar, se empoderaron y dijeron: a nosotros no nos gusta esto. Y yo como presidente comunal tenía la obligación de escuchar. Y ahora tienen que nuevamente levantarse y salir a plantear mediáticamente. Ya se emitieron 2 comunicados, ¿no? El segundo fue recordando la ordenanza que se sancionó en tu gestión. Yo creo que eso hace al devenir democrático. Es decir, porque si no vamos a creer que la democracia es simplemente el hostigamiento de las mayorías sobre las minorías. Siempre vamos a tener grupos que piensen distinto. El tema es poder sentarse en una mesa, discutir, explicar cada uno. Se hizo una convocatoria pública, una asamblea pública que se hizo en el colegio secundario, donde muchos, incluso recuerdo 2 arquitectos, que hicieron proyectos que quizás hasta podían ser superadores, tanto de la reubicación como de las características, donde se tenía en cuenta fundamentalmente el tema de los desechos, si se iba a hacer una planta de ósmosis para la potabilización del agua, si teníamos que hacer tratamiento de los residuos cloacales, a dónde se iban a vertir esos residuos cloacales, porque no es lo mismo vertirlos a una napa que vertirlo al canal sanurbano.
según el tipo de tratamiento. Es decir, no estamos hablando de mudar una alcaldía, estábamos hablando de la construcción. Prácticamente construir un pueblo, digamos. Exactamente. Hay que pensar en todos los servicios como si construyese un pueblo. Exactamente, un segundo Melincué. Entonces, mucha del enojo del grupo No a la Cárcel, me están poniendo la basura en mi patio cuando en realidad viene del tuyo y no del mío. Si no son mis detenidos, no son mis vecinos los que están alojados acá. Obviamente que alguien podría preguntarse cuando uno plantea políticas públicas, es decir, en pos de quién planteamos las políticas públicas. Entonces podemos decir, bueno, pero la provincia necesita de una infraestructura. Pero también es lógico escuchar a un grupo de gente que te dice, si lo necesitas, sí, pero ¿por qué no lo pones en otro lado? O ¿por qué no escuchás mi voz de ponerlo un poquito más lejos dentro de mi propio distrito? ¿Se sintieron presionados en algún momento de decir, bueno, si la hacemos en Venado pierden la cabecera departamental? No, yo en lo personal, si hay algo que nunca sentí en los 2 años que ejercí el mandato de la presidencia comunal, a lo mejor era porque fui fiel a lo que dije, que era que venía por 2 años y me iba a mi casa. Entonces eso hace que nadie te pueda tener agarrado en ningún lado. Pero yo estaría mintiendo si digo que el senador del departamento o algún político me vino a presionar. Por ahí hemos tenido roces, no voy a decir que no. Que es algo distinto, ¿no? Pero creo que eso está determinado por la personalidad de cada uno. Me parece que si vos te manejás de una manera respetuosa y no tenés ningún muerto en el placar, no tenés por qué temer ningún tipo de presión. Yo, en lo personal, no recibí jamás ningún tipo de presión para poner la cárcel o para sacar la cárcel. Es más, tomé la decisión de incluso no decir cuál era mi postura personal por una cuestión de respeto, porque yo era el presidente comunal de todos, de los que están a favor de la cárcel y de los que no están a favor de la cárcel. ¿Y ahora, ya no siendo presidente comunal, cuál es tu postura, tu posición personal? Yo creo que en mi postura en cuanto a lo personal, creo que hay que lograr el consenso. Yo soy un convencido de que las cosas por fuerza no tienen un buen resultado. Porque vamos a tener siempre un grupo de gente, y porque los conozco, el grupo de gente de la cárcel, son muchos pacientes míos, son muy insistidores, y entonces esto es como cuando hablábamos de guerra en otros lugares y Estados Unidos se mete en Vietnam pensando que se comía el mundo, y sin embargo la propia población se los comió, valga la redundancia. Entonces yo creo que en todo este tipo de obras, ¿y por qué te digo esto, Mauro? Se hizo el anillo de contención, se licitó una obra fantástica. ¿Alguien se opuso? Nadie. Se hicieron las estaciones de bombeo durante mi gestión. ¿Alguien se opuso? Nadie. Alguno puede haber dicho, bueno, no me gusta que la bomba se ponga ahí, pero todos creíamos que era lo necesario. Yo creo que acá el problema estaba en que un grupo creía que era lo necesario y otro grupo que no. Entonces, cuando no nos unen los mismos intereses, ahí es donde aparece el conflicto. Y me parece que para quienes tuvimos una responsabilidad institucional, podemos volver a tenerla, igual así no la tengamos, seguimos con esa responsabilidad. Porque lo que yo diga seguramente va a ser levantado de una manera distinta a lo que diga un vecino que no estuvo en la función. Seguro, no, tampoco la idea es decirte, che, cárcel sí o cárcel no. No es llevarte ese escenario. Yo creo que el cárcel sí, el cárcel no, en mi postura sería ni. Yo creo que acá hay que acordar, pero el buen acuerdo, no estoy hablando de arreglar, no estoy hablando de un tongo. Lo que estoy diciendo es, a lo mejor haya que volverse a sentar y haya que ver cuáles son los elementos que nos permitan limar asperezas, como elemento. Y que pueda ser fuera del sitio Ramsar. Y que puede ser fuera del sitio Ramsar, que estamos hablando dentro del distrito de Melincué. Claro, sí. Es decir, justamente ese sector, por ser más bajo y tener una afección de humedal, es como un rectángulo que se le adosa, un apéndice que se le adosa al sitio Ramsar. Si lo haces un cuadrado de campo enfrente, ya no es sitio Ramsar. Y estamos en el mismo distrito. Andrés, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Andrés Acheto, presidente comunal, mandato cumplido, periodo 2017-2019 en la localidad de Melincué, nos visitó en Mesa Redonda Debate. Estamos bajándole la persiana a esta nueva edición. Nos reencontraremos de aquí a 7 días ya con Mariano Carreras también en la conducción. Gracias por estar como siempre del otro lado. Hasta la próxima semana. Chau, chau.